El jugador, capítulo segundo. Si bien en el libro no están numerados por capítulos, lo hago así para una cuestión procesal, para que se entienda el orden que vamos a seguir. A decir verdad, esto me era desagradable. Había decidido jugar, pero no esperaba, en forma alguna, empezar por cuenta de otros. Estaba incluso un poco desconcertado y entré de muy mal humor en las salas de juego. Al primer vistazo me desagradó todo. No pude soportar ese servilismo de los folletines del mundo entero y principalmente de nuestros periódicos rusos, en los que casi todos los años, a principios de la primavera, nuestros columnistas tratan dos temas. Primero, la magnificencia y el lujo de las salas de juego en los balnearios del Rin, y en segundo lugar, los montones de oro que según parece se apilan sobre las mesas. Sin embargo, no se les paga para eso. Sencillamente dan muestras de una complacencia desinteresada. Y esas feas salas carecen de todo esplendor. No solo el oro no se amontona sobre las mesas, sino que apenas se ve. Naturalmente, de vez en cuando durante la temporada cae por allí algún original, un inglés, un asiático o un turco, como este verano, que en poco tiempo gana o pierde sumas fabulosas, pero los demás no arriesgan sino aún míseras monedas y por lo general hay poco dinero sobre el tapete. Cuando por primera vez en mi vida entré en el salón de juego, permanecí mucho rato sin decidirme a jugar. Además, me lo impedía la multitud. Pero aunque hubiese estado solo, creo que me habría ido sin empezar a jugar. Confieso que mi corazón latía fuertemente y que había perdido mi sangre fría. Estaba convencido, y lo tenía decidido desde hacía mucho tiempo, de que no me iría de Rullettenberg como había llegado. Un acontecimiento radical y decisivo intervendría de manera infalible en mi destino. Así debe ser y así será. Por ridícula que sea la esperanza que he puesto en la ruleta, encuentro más ridícula aún la opinión, generalmente admitida, que estima absurdo esperar algo del juego. ¿Por qué el juego ha de ser peor que cualquier otro medio de procurarse dinero, como el comercio, por ejemplo? Es cierto que cada 100 hombres solamente uno gana, pero a mí, ¿qué más me da? En todo caso, decidí observar primero y no hacer nada serio aquella noche. Si algo sucedía, solo sería por casualidad y de paso. Lo que daba por descontado, además, tenía que estudiar el juego, porque a pesar de las numerosas descripciones de la ruleta, que siempre leí con gran avidez, nada podía comprender de su manejo como no lo viera con mis propios ojos. Quiero hacer un comentario sobre el paso por París de Dostoyevsky, que es cuando él se detiene en Baden y allí se dedica a jugar, gana y cree adivinar las reglas del juego. Realmente ya sé el secreto. Es terriblemente estúpido y sencillo y consiste en abstenerse de cuando en cuando sin tener en cuenta para nada las fases del juego y no excitarse. Eso es todo. Y así es imposible perder. Pero la dificultad estriba en que si un hombre que conoce el secreto se halla o no en situación de poder explotarlo. Y eso es una carta que él le mandó a una cuñada, hermana de su primera mujer, en septiembre de 1863. Pero una semana más tarde después le escribe diciendo que perdió todo lo que tenía. Eso en el adolescente insiste, por boca de su héroe, Dolgoruki, en que es imposible ganar manteniendo una perfecta compostura y una posesión completa de su entendimiento, poderes y cálculo. Y mucho después de su muerte, su amante esposa dice con toda solemnidad en sus memorias: todos los argumentos de Fyodor acerca de las posibilidades de ganar en la ruleta con su sistema de juego eran perfectamente exactos y podrían haber sido coronados por el éxito más completo, pero solo a condición de que fueran puestos en práctica por algún inglés de gran sangre fría, o por un alemán o por un hombre como mi marido. No, porque nervioso, fácilmente excitable y propenso en todo a llegar a lo más extremo, era imposible. El jugador fue escrito del 4 al 29 de octubre de 1866. Dostoyevsky dejó de jugar en 1871. Ya ganaba dinero con sus novelas, con una relativa holgura, y además, en 1872, fueron prohibidas las casas de juego en Alemania, por donde hizo otros viajes en la última década de su vida.
Continuamos con la narrativa del segundo capítulo, donde dejamos, decía, que además tenía que estudiar el juego, porque a pesar de las numerosas descripciones de la ruleta que siempre leí con gran avidez, nada podía comprender de su manejo como no lo viera con mis propios ojos. En primer lugar, todo me pareció sucio, moralmente sucio y abyecto. No quiero hablar de esas caras ávidas e inquietas que asaltan las mesas de juego por decenas, incluso por centenares. Francamente, no veo nada sucio en el deseo de ganar rápidamente. Siempre me ha parecido estúpida la idea de esa moralista que cuando se le alegaba que se jugaban pequeñas cantidades respondía, tanto peor, porque eso se debe a una condición de codicia mezquina, como si la codicia mezquina o la codicia grande no fueran una sola y misma cosa. En cuestión de proporción, lo que es mezquino a los ojos de Rothschild es, para los míos, la opulencia. Y en cuanto a lo que se refiere a ganancias y pérdidas, la gente no solo en la ruleta, sino en todas partes, no se siente guiada sino por un móvil, ganar o quitarles algo a los demás. ¿Acaso el lucro y el provecho son sórdidos en sí? Esa es otra cuestión, no la resolveré aquí. Como también yo estaba poseído en el más alto grado por el deseo de ganar, toda esa codicia, toda esa infamia de la codicia, si queréis, en cuanto entré en el salón, estuvo más cerca de mí. Me fue, digámoslo así, más familiar. No hay nada tan agradable como prescindir de los demás y proceder francamente y sin sentirse cohibido. ¿Y para qué engañarse? Es la ocupación más vana y desconsiderada, la que más disgustaba a primera vista entre todas aquellas canallas era la gravedad, la seriedad y el respeto, incluso con que toda aquella gente rodeaba las mesas de juego. He aquí por qué hay tan notable diferencia entre el juego de Montbéliard y el que está permitido a un hombre como debe ser. Hay dos clases de juego, el de los caballeros y el de la plebe. Juego interesado bueno para la chusma. Aquí la demarcación es muy clara y qué infame en el fondo. Un caballero, por ejemplo, puede arriesgar 5 o 10 luises de oro, rara vez más. Hasta puede llegar a los 1.000 francos si es muy rico, pero únicamente por juego, por divertirse, solo por conseguir el proceso de la ganancia o de la pérdida. No se interesa por el hecho mismo de ganar. Si ha ganado, puede, por ejemplo, echarse a reír a carcajadas, hacer partícipes de sus observaciones a cualquiera que quiera que lo rodee, o hasta jugar una vez y doblar su apuesta, pero simplemente por curiosidad, por observar las posibilidades, por hacer cálculos, y no por un vulgar deseo de ganar. En una palabra, no considera todas esas mesas de juego, tanto en la ruleta como en el Trent et Quarante, sino como una diversión organizada, para que su solo placer se expanda. Ni siquiera debe sospechar los apetitos y trampas en que se apoya la banca. Hasta sería muy elegante, por su parte, imaginar que todos los demás jugadores, toda aquella gente del 3 al 4 que tiemblan por un florín, son ricos caballeros, como él, y que juegan únicamente para distraerse y pasar el tiempo. Esta total ignorancia de la realidad y estos sencillos puntos de vista sobre los hombres son evidentemente muy aristocráticos. Veía cómo las madres empujaban a las hijas frágiles e inocentes criaturas de 15 o 16 años, les daban unas monedas y les enseñaban la marcha del juego. La muchacha ganaba o perdía y se retiraba contenta, sonriendo siempre. Con gran aplomo, nuestro general se acercó a la mesa. Un criado se precipitó a acercarle una silla, pero él no le prestó atención. Lentamente sacó su portamonedas y también lentamente sacó de él 300 francos en piezas de oro que colocó sobre el negro y ganó. No recogió la ganancia y la dejó sobre la mesa. Salió de nuevo el negro y tampoco esta vez retiró su apuesta. Y cuando la tercera vez salió el rojo, perdió de un golpe 1.200 francos. Se retiró sonriendo, muy dueño de sí mismo. Estoy seguro de que sentía una opresión en el corazón y que, si la postura hubiese sido el doble o el triple, no le habría sido tan sencillo dominar su turbación. Por su parte, a mi lado, un francés ganó y perdió después unos 30.000 francos con cara serena y sin demostrar la más mínima emoción.
Un verdadero caballero no debe emocionarse ni aun cuando pierda toda su fortuna. El dinero debe estar para usarse de manera tal que para un caballero este logro llegue hasta no preocuparse por él. Evidentemente es perfectamente aristocrático hacer que se ignore el fango y la decoración, en medio de la cual se agita toda esa gentuza. Sin embargo, la actitud contraria es a veces igualmente distinguida. Observar, es decir, mirar, contemplar, aunque solo sea con el rabillo de los lentes, toda esa podredumbre, pero considerando todo ese gentío y todo ese fango como una especie de diversión, como una representación organizada para entretener a los gentlemen. Uno puede incluso mezclarse con el gentío, pero mirando a su alrededor con la absoluta convicción de que está allí como espectador y que no entra para nada en esa composición. Por otra parte, tampoco conviene observar con demasiada persistencia. Eso sería indigno de un gentleman porque, en cualquier caso, el espectáculo no merece una atención sostenida y, en general, hay pocos espectáculos dignos de una atención demasiado sostenida para un caballero. Por mi parte tenía la impresión de que todo ello merecía, por el contrario, una atención muy sostenida, sobre todo para quien no solo ha venido a observar, sino a juntarse sinceramente y de buena fe con toda esa canalla. En cuanto a mis convicciones morales más secretas, carecen evidentemente de lugar en las consideraciones presentes. Convengo en que digo esto para aliviar mi conciencia, pero he de advertir que en todos estos últimos tiempos he experimentado una violenta repugnancia a ajustar mis pensamientos y acciones a ningún criterio moral. He sido arrastrado en otra dirección. Realmente la chusma juega de manera muy sucia. Incluso llego a creer que los latrocinios más vulgares se cometen frecuentemente aquí, en torno a la mesa de juego. Los croupiers, que están sentados a los extremos de la mesa, vigilan las posturas y hacen cuentas, lo que supone un trabajo abrumador. Y qué gentuza esta también. La mayoría son franceses. Además, si hago estas observaciones no es para dar una descripción de la ruleta. Me adapto con la intención de saber cómo comportarme en el porvenir. He observado, por ejemplo, que no hay nada más trivial que ver una mano tenderse bruscamente por encima de la mesa y apropiarse de lo que uno acaba de ganar. Surge una disputa, con frecuencia gritos, y os desafío a demostrar, invocando testigos, que es precisamente vuestra postura. Al principio toda esa comedia era indescifrable para mí. Comprendía bien que mal que las apuestas se colocaban sobre las cifras, sobre pares o impares y sobre colores. Aquella noche decidí arriesgar 100 florines del dinero de Paulina. Me desorientaba la idea de que iba a jugar por otros y no por mí. Era una sensación extremadamente penosa y deseaba librarme de ella lo más rápido posible. Durante todo el tiempo que tuve la impresión de que empezaba y estaba jugando por Paulina, malograba mi propia suerte. ¿Es realmente imposible acercarse a la mesa de juego sin experimentar el punto de contagio de la superstición? Por empezar, saqué 5 Federicos, es decir, 50 florines, y los puse sobre los pares. Giró la rueda y salió el 13. Había perdido. Poseído por una dolorosa sensación, con el solo deseo de terminar e irme, puse otros 5 Federicos al rojo. Salió el rojo. Puse los 10 Federicos y volvió a salir el rojo. No toqué el dinero y de nuevo salió el rojo. Recibí 40 Federicos y puse 20 sobre los 12 números del medio, sin saber lo que saldría. Me pagaron el triple. Mis 10 Federicos se habían convertido bruscamente en 80, pero entonces experimenté una extraña sensación que se me hizo muy intolerable, que decidí marcharme. Me pareció que no habría jugado de esa forma si hubiese jugado por mí. Sin embargo, coloqué los 80 Federicos en los pares. Esta vez salió el 4. Me dieron otros 80 Federicos. Me metí en el bolsillo los 160 Federicos y salí a buscar a Paulina Alexandrovna. Se paseaba todos por el parque y no la vi hasta la hora de cenar. Aquella vez el francés no estaba ahí y el general se movía a sus anchas. Entre otras cosas, consideró necesario hacerme observar una vez más que no deseaba verme en la mesa de juego. Según él, se veía muy comprometido si yo perdía mucho.
Y si gana usted mucho, también me veré comprometido, añadió, dándose importancia. Claro que yo no tengo el derecho de disponer de sus actos, pero convenga usted, según su costumbre, dejó la frase sin terminar. Le respondí secamente que tenía muy poco dinero y que en consecuencia no podría perder de manera muy ostensible, ni siquiera empezando a jugar como principiante. Al irme a casa tuve ocasión de entregar a Paulina la suma que ella había ganado y le dije que no volvería a jugar por ella. ¿Por qué?, me preguntó. Porque quiero jugar por mí, respondí mirándola con asombro, y esto me lo estorba. De modo que usted persiste en creer que la ruleta es su única salida, su única posibilidad de salvación, me preguntó con tono de burla. Respondí seriamente que era verdad. En cuanto a mi certeza de ganar infaliblemente, admitía que esto podía parecer ridículo, pero que me dejara en paz. Paulina Alexandrovna insistió en que compartiera con ella la ganancia de aquella noche y me ofreció 80 federicos, diciéndome que continuara jugando con esa condición. Me negué categóricamente y le aseguré que si no podía jugar por los demás, no era porque no quisiese, sino porque estaba seguro de perder. Sin embargo, por estúpido que parezca, me dijo ella pensativa, casi no tengo otra esperanza que la ruleta. Por esto no tiene usted más remedio que continuar jugando a medias conmigo, y usted lo hará naturalmente. Dijo estas palabras y me dejó sin escuchar sus protestas. Aquí termina el capítulo 2. Seguimos con el 3 en breve.